Estimados participantes, en esta oportunidad estaremos dialogando en todo lo relacionado con los equipos de trabajo, en cuanto a los tipos, a su creación, a su composición y a los procesos para los equipos eficientes como tal. Es decir, que se valorará la importancia de los equipos de trabajo en las organizaciones. Primero que todo, les hablaré de la bibliografía básica y tomaré los autores más relevantes del tema. Uno de ellos es Alex, 2007, Comportamiento Organizacional. Otros, Robin y Coulter, 2010, Administración. Y por último, les indico a Robbins y Hughes con Comportamiento Organizacional. Estos tres textos son de vital importancia, ya que incorporan en su contenido información muy valiosa relacionada con el temario objeto de estudio como tal. Iniciando el tema, entonces, primero que todo vamos a definir el concepto equipo de trabajo. Se considera como un conjunto de dos o más personas que interactúan en forma interdependiente y con objetivos compartidos, donde cada miembro tiene roles específicos y responde ante un líder o hacia la organización por sus tareas individuales. Como podrán observar, básicamente aquí priva lo relacionado con el objetivo y los roles específicos y la responsabilidad ante la organización como tal. Es la única forma de obtener o lograr los objetivos previamente establecidos. Seguidamente vamos a tocar el tema relacionado con las características fundamentales que privan para un equipo eficaz. Y allí comenzaremos entonces, primero que todo, con el propósito común, ilusionante, con valores compartidos. Se refiere a que si no tienes una buena razón para que la gente se una y que sea lo suficientemente importante para que la gente se entusiasme y comparta valores y objetivos, entonces quiere decir que no hay forma de tener un gran equipo. Al contrario, entonces, un gran equipo se conforma con una razón lógica para conformarlo debidamente y entusiasmar al equipo de trabajo para que logre el objetivo previamente establecido. En una segunda lámina podemos estar hablando de lo que son las metas y los objetivos, la prioridad básica de los objetivos ante todos los demás elementos. Todos los miembros los conocen y comparten. Se habrán discutido abiertamente los objetivos para que los miembros del grupo se comprometan personalmente a ellos. Los objetivos individuales están en sintonía con los del equipo, pero básicamente lo que priva en este caso, en este punto, es el objetivo formal establecido por la organización como logro principal de aquel equipo de trabajo. De seguido vamos a hablar de el poder colectivo del equipo puede más que la habilidad individual. Esta es una característica fundamental, ya que el poder colectivo es el fundamento de un equipo. Y se debe pensar en el sentido de que ninguno de ellos vale más que la suma de todos como tal. De allí la importancia de la colectividad en el grupo de trabajo. Otro punto de vital importancia es la responsabilidad y la delegación. Es decir, que a medida que el equipo avanza en sus trabajos, adquieren más conocimientos y habilidades que le convertirán en autónomos con responsabilidades crecientes. Es decir, que el equipo se fía del compromiso y no del control.
Fíjense ustedes que priva acá el, el- el- el punto focal de la responsabilidad para el logro del objetivo planteado anticipadamente. Siguiendo en el mismo orden, tenemos ahora las relaciones personales y comunicacionales. Debe existir, por lógica, un respeto mutuo, una expresión libre y abierta sin ningún temor, donde las discrepancias se plantean abiertamente de forma constructiva. Las personas realmente son libres de expresar abiertamente sus sentimientos, además de sus ideas, tanto en relación con los problemas como en relación al funcionamiento del equipo. Es decir, que hay cancha abierta para que cada elemento, cada componente del equipo de trabajo exprese su idea formalmente siempre y cuando éstas tengan como objetivo fundamental el logro del objetivo previamente establecido. Seguidamente hablaremos entonces de la flexibilidad. El equipo y sus miembros tienen una elevada adaptación al cambio, con polivalencia, sin necesidad de supervisión constante. El equipo de trabajo se beneficia de aportaciones de personas con aptitudes y conocimientos muy diferentes. De allí entonces la importancia del punto, la flexibilidad, es decir, aceptar eh, todas las opiniones formales y adaptarse al cambio como tal. Otro punto o característica de vital importancia es el desempeño. Se genera un alto compromiso. Los procedimientos son rápidos y ágiles. La eficacia es elevada como tal. Es decir, hay que emplearse a fondo en el logro del objetivo, porque se debe entender entonces que la sumatoria de todo, como le dijimos anteriormente, es el que permite el logro del objetivo. Y no puede haber tareas avanzadas en un 100% y tareas que solamente estén alcanzando el 20% de la posibilidad como tal. No, todos deben marchar a la par como debe ser. Reconocimiento y aprecio. Otra característica de fundamental importancia es que se reconoce el trabajo de equipo. Los logros individuales son reconocidos por todos en un clima de armonía y de respeto. De allí la importancia entonces de este punto de reconocimiento y aprecio. Otro punto de vital importancia es la moral. Se tiene orgullo de pertenencia, satisfacción por el trabajo y desaparecen los sentimientos negativos. Al inicio de la caracterización del equipo de trabajo se tocó ese punto como tal, de que si todos están comprometidos y todos conocen realmente y están interesados en el grupo de trabajo, entonces tienen que desaparecer los sentimientos negativos como tal. Otro punto, otra característica de vital importancia es la interdependencia. Los miembros confían entre sí y saben que en los malos momentos recibirán el apoyo de los suyos. Sin interdependencia, un grupo no se convierte en equipo. Es decir, que si existe alguna falla en alguno de los del grupo que conforman el equipo de trabajo, obviamente que debe ser ayudado o compartido automáticamente con los restantes para que la meta o el objetivo se logre debidamente como tal. Ahora bien, visualizadas las 10 características fundamentales de un equipo de trabajo, pasemos entonces a los diferentes tipos de trabajo. Los tipos de equipo básicamente se deben clasificar o se pueden clasificar, perdón, según su duración en el tiempo, según el grado de formalidad, por su finalidad o por la jerarquización o no de sus miembros como tal. Esas son las cuatro grandes grupos, podemos decir, donde podemos ramificar los diferentes tipos de trabajo.
Lo veremos por parte individualmente para ir entendiendo con más comodidad cada uno de ellos. En la primera instancia vamos a hablar de los equipos según su duración en el tiempo. Según su duración en el tiempo, la teoría básica indica que pueden ser permanentes o temporales. Permanentes son aquellos que se hayan preestablecido por la propia estructura de la empresa, resultando en componentes inexorablemente necesarios para el funcionamiento de la misma y para sus objetivos. Evidentemente, este grupo forma parte de la esencia de la corporación, desempeñando funciones vitales y llevando a cabo una serie de actividades que resultan imprescindibles para la operatividad de la institución. Por eso se dice que son permanentes. Por el contrario, los temporales, como lo indica la lámina, corresponden a grupos que se consolidan o bien que se forman en torno a una necesidad o bien a un objetivo en específico y que una vez satisfecha aquella o bien alcanzado este, el grupo llega a desaparecer, ya que se vio cubierto el fin para el cual fue creado. Esto básicamente es la diferenciación entre el permanente y el temporal, según la duración en el tiempo. Visualizado esta primera clasificación, hablemos ahora de los grupos conformados por el grado de formalidad. En esta segunda fase, hablemos entonces tanto de los grupos formales como de los grupos informales. En primera instancia, los grupos formales son los que constituyen o se constituyen acorde a una serie de requisitos, preferentemente o pudiendo estos ser legales u organizacionales, de modo tal que su estructura sigue una serie de lineamientos, como también presenta una jerarquía preestablecida. Todo esto con el propósito de que puedan cumplirse de forma satisfactoria los fines para los cuales fueron creados. Por el contrario, los informales son aquellos que aparecen o bien se conforman de acuerdo a una serie de eventos que ocasionan su existencia, por lo que también pueden definirse como grupos sobrevenidos. Tal es el caso de aquellos equipos de trabajo que se forman o se conforman en situaciones de emergencia o bien de contingencia. Acá tenemos entonces el prototipo de equipos de trabajo formales y equipos de trabajo informales. Continuando entonces, ahora vamos a hablar de un tercer grupo que es el relacionado con la finalidad. De acuerdo a su finalidad, pueden subdividirse en equipos de soluciones de conflictos, equipos de forma de decisión, toma de decisiones y equipos de reproducción. Veamos entonces cada uno de ellos como tal. En primera instancia, hablemos de equipos de soluciones de conflicto. Son aquellos grupos que se conforman para la aclaratoria de dudas o bien que puedan dirimir conflictos que lleguen a presentarse entre los demás miembros de la organización. En segunda instancia tenemos allí los grupos de toma de decisión. Estos pueden encuadrarse dentro de los grupos de soluciones de conflictos. Y es que evidentemente ambos deben hallarse sincronizados. Estos grupos lo que buscan es la conciliación de opiniones para la toma de acciones que resultan ya reclamadas y necesarias para la operatividad de la empresa. Y en tercera instancia tenemos los grupos de reproducción
que son grupos de consolidación o bien de concepción moderna. Estos se constituyen con el fin de hacerse parte activa de la empresa a los trabajadores de la misma, bien sea por medio del aporte de opiniones, la construcción de planes de acción o bien por medio de la reunión de los mismos para la ejecución de acciones urgentes e inexorablemente necesarias. Generalmente, en este tercer grupo, digamos como tal, o segmento, realmente el de más fuerza, el de más de apego, es el grupo de toma de decisiones, porque normalmente siempre existirán problemas a dirimir dentro de las empresas que se salen del contexto de la formalidad y entonces necesariamente debemos conformar equipos de trabajo, independientemente del área en la cual nos estemos desenvolviendo. Es importante resaltar lo siguiente, que estos equipos de trabajo pueden ser conformados en cualquiera de las tres áreas fundamentales de una empresa, que son, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, producción, administración o venta. Podemos ejemplificar aprovechando el momento que estamos en este grupo de trabajo, toma de decisiones. Podemos estar hablando de un cierre contable en el área administrativa, podemos estar hablando del lanzamiento de un producto en el mercado o podemos estar hablando de la calidad, control de calidad en el área de producción. O pudiésemos tomar en consideración el área tan importante de recursos humanos, donde queremos decidir formalmente sobre un cambio o recambio de conducción en cuanto a los niveles para efectos de evaluación del desempeño. O pudiésemos estar hablando de la toma de decisión en el ámbito de el mantenimiento correctivo preventivo en el área de mantenimiento como tal. Entonces, independientemente del área que estemos tomando en consideración, lógicamente que cualquiera de ellos habla, pero me estoy refiriendo en este caso al de toma de decisiones porque es común y corriente que diariamente con el acontecer o con la evolución de las actividades, generalmente caemos realmente en conflictos o en puntos de discrepancia en cualquier área de la empresa. Y allí entonces donde hay que tomar decisiones y por tal motivo hago referencia a este punto focal. Seguidamente, luego de este grupo, vamos a tomar el relacionado con el de la siguiente lámina, que es el de la jerarquización de sus miembros. Aquí se hablará de verticalidad y de horizontalidad. ¿Qué significa esto en la teoría básica como tal? Jerarquización de los miembros. En la parte horizontal, en este caso, no existe una jerarquía como tal, ya que todos sus miembros se encuentran en un mismo nivel de mando o bien forman parte de una misma categoría. Vamos a tomar como ejemplo precisamente el área que nos compete, que es el área de administración. Y retomamos nuevamente con el ciclo contable, que es el que más nos apremia como tal. Y estamos justamente en el cierre de mes o en el cierre de año económico dentro de una empresa y es importante que se cumplan todas las metas y todos los objetivos planteados por grupo. Si todos estamos al mismo nivel, obviamente que debemos hablar de horizontalidad. Indudablemente que el propósito, el objetivo, la meta, el fin es el cierre contable. Sin embargo, es importante resaltar que cada uno de nosotros tendrá una actividad de suma importancia. Lo de inventario en el cierre de inventario, los análisis de cuentas en análisis de cuentas, los del efectivo en su conciliación bancaria, los de proveedores con su cuenta por pagar relacionada como tal, los de crédito y cobranza también con su cuenta actualizada en cuanto a clientes. Es decir, cada uno tendrá sus actividades específicas como tal
y todos debemos cumplir eficientemente con aquel punto focal que es el cierre contable. Me refiero a horizontalidad en el sentido de que si todos tenemos el mismo nivel de mando, el mismo nivel de acción, entonces todos reportamos en el mismo orden al departamento o al jefe del departamento o al gerente de finanzas como tal, pero todo, al mismo tiempo todos como somos responsables de las actividades, reportamos independientemente, sin imponernos unos a otros, porque el objetivo fundamental es que cada sección del área contable cumpla con sus metas previamente establecidas para que el cierre contable se dé como tal. Eh, en cuanto a la verticalidad, en este punto se considera la verdadera línea de mando y conforme a la cual se instituyen todas las organizaciones en las que se reconocen los niveles de subordinación. La común, la verticalidad habla de que siempre existirá una persona encargada de las actividades formales de su equipo de trabajo y hacia él se dirigirán todas las comunicaciones, hacia él se dirigirá todo el trabajo del equipo formal en su cumplimiento y él responderá efectivamente por todas y cada una de los componentes de esa actividad como tal. Bien, hablando un poco entonces de lo que será nuestra evaluación sumativa, acá en este punto ustedes, primero que todo, deben definir y justificar el grupo de trabajo que aplicaría en la empresa objeto de estudio, porque va a ser un estudio de caso. Seguidamente deben describir secuencialmente el trabajo que debe realizarse en ese equipo conformado por ustedes. Luego de ello, de que describen secuencialmente el trabajo, deben explicar las actividades a ser cumplidas en cada una de de los pasos que ustedes mismos están indicando como tal. Y al final deben hacer una conclusión general como tal. Indudablemente que para el logro de este objetivo, antes deben haberse dado un paseo global por toda la teoría básica y tomando en consideración de manera pero muy efectiva los diferentes tipos de trabajo como tal, tipo de trabajo. ¿Por qué motivo? Porque allí van a encontrar, independientemente del prototipo que sea, la solución al problema como tal. Se les planteará, se le darán las características básicas y elementales de la empresa como tal, su definición, su ubicación, su mercado, su estructura jerárquica como tal, la actividad que desempeña dentro del mercado y se le indicará realmente cuál es la situación que ustedes deben diagnosticar como tal. Partiendo de ese punto focal del diagnóstico de la problemática objeto de estudio, ustedes entonces van a definir en base a las teorías que tenemos acá exactamente el grupo de trabajo que a criterio de ustedes debe aplicar para que la empresa objeto de estudio logre el objetivo o logre la solución específica de esa actividad como tal. Muy importante en lo segundo que se pide en la tarea, que es la descripción secuencial del trabajo que se debe realizar. Esa descripción puede ser por fases, puede ser por etapas. Entonces ustedes van a definir realmente cuál es la que a criterio consideran prudente. Y luego de tener exactamente todas esas fases o etapas del trabajo, entonces deben definir formalmente cuáles son las distintas actividades a ser cumplidas en cada uno de los pasos que ustedes anteriormente han definido como tal. Esto es de vital importancia porque acá se logra entonces entender cuál es el núcleo fundamental que ustedes han logrado percibir como tal para la solución del problema. Y al finalizar deben colocar lógicamente que las conclusiones generales del trabajo. Les repito nuevamente
que es muy importante que revisen toda la teoría básica que le pueden lograr en la bibliografía que les indiqué inicialmente o textos que ustedes a criterio consideren prudente revisar como tal para el logro de su objetivo. Finalmente, quiero invitarlos a que interactúen a través del foro de dudas del campo virtual UBA, establecido para ello como tal. Y estas dudas, lógicamente, que deben estar relacionadas con la asignatura o alguna pregunta relacionada con los procesos académicos que con mucho gusto se los estaremos detallando como tal. Es muy importante, y hago hincapié en esto, en que utilicen el foro de dudas y no el campo de mensajería directa, porque en el foro de dudas hay más amplitud para desarrollar sus preguntas, hay más capacidad para responderle como tal. Es decir, el campo de acción es muy amplio. En cambio, el de mensajería directa es corto en capacidad y a veces no desarrollamos ni ustedes como interesados, ni nosotros como los interlocutores que van a dar la información, tenemos ese campo de acción tan amplio como el foro de dudas como tal. De allí entonces la importancia que cualquier duda que tengan relacionada con este punto, háganlo por favor, pero a través de el foro de dudas como tal. Entonces, repito, se les indicó el concepto fundamental de lo que es el equipo de trabajo, se indicaron las 10 características fundamentales de un equipo eficaz de trabajo, luego se conceptualizó, se indicó los variados equipos de trabajo, lo dividimos en 4 grandes grupos y a su vez los subgrupos que conforman cada uno de ellos. Y de último se le indicó la tarea que se quiere lograr que ustedes detallen en su trabajo formal como tal. Bien, entonces agradecido por su atención, éxito en esta última tarea y en las actividades que vienen más adelante. Muchas gracias. Su tutor, Saúl Antonio Escalona Moreno.